A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Buenas noches, estimada audiencia de Marxianos. Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos en una edición más de Marxianos con un tema interesante que tiene que ver con la vuelta de la Guerra Fría. Una Guerra Fría que se ha denominado la Guerra Fría 2.0. que tiene que ver con una lucha por la hegemonía económica en el mundo y además con la tecnología y con la inteligencia artificial. Tengo aquí a mi derecha al doctor Daniel Vanina. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien, marcianos. Un saludo para todos. Y con frío. Con frío. Y frente a mí tengo a Carolina Reyes, la voz
de Marcianos. La voz femenina de Marcianos. La voz. ¿Cómo están? Y a la izquierda, muy animado con la música, por primera vez lo veo animado con la música, a Leo Pereira, en controles. Gracias, Leo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Veníamos hablando de los 50 años de la dictadura en estos dos programas pasados, pero hoy vamos a un tema global. La Guerra Fría 2.0. Un escenario que implica a una lucha por la hegemonía económica a nivel mundial, que involucra también aspectos tecnológicos, aspectos militares y aspectos que tienen que ver con este asunto de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, pero para hablar de la inteligencia artificial vamos a hablar primero de la inteligencia, ¿no? ¿Usted sabe, doctor, de dónde viene la palabra inteligencia? No. No sabe. No, así rápidamente no se me ocurre. Bueno. Del griego, seguramente. No, viene del latín. Del latín. Intus legere. Intus legere quiere decir leer entre líneas. O sea, buscar el significado oculto que hay en un texto, en un mensaje, en una información. Eso es el primer sentido del término, la etimología. Y la inteligencia, el concepto de inteligencia, se puede definir de tres maneras, ¿no? Una manera muy amplia, que es la capacidad de aprender. Un ser inteligente es aquel que puede aprender. Los animales pueden aprender cosas y por eso tienen inteligencia. Y las personas también pueden aprender muchas cosas, ¿verdad? Alguien muy inteligente seguramente va a aprender muchas cosas más, ¿no? O a distinta velocidad. Sí, más rápido, más fácil y con más gratificación. Ese es el primer sentido, capacidad de aprender. Hay un segundo sentido que es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Hoy hablábamos, usted comentaba de cómo las computadoras pueden llegar a dar un diagnóstico acerca de la visualización de la piel y llegar a determinar cuál es el diagnóstico apropiado. Con esa cosa interesante que yo te decía, son capaces de discernir si es un melanoma o no es un melanoma y no saben definir por qué lo hacen. ¿Cuál es el mecanismo que usan? Bueno. Lo hacen y no, si vos les requerís que te den la información, ellas no saben cómo hacerlo. ¿Sabe por qué no? Saben hacerlo, pero no saben contarte cómo lo hicieron. Sí, ¿sabe por qué no saben? ¿Por? Por uno de los mitos que vamos a develar acerca de la inteligencia artificial. Tiene unas explicaciones. En tercer lugar, los animales también pueden resolver problemas, ¿verdad? Muy simples, pero los pueden resolver. Y también los animales tienen inteligencia, igual que los seres humanos. Pueden aprender y pueden resolver problemas. La tercera definición de la inteligencia tiene que ver con la capacidad de elaborar conceptos. Es la inteligencia racional. Ahí solamente... A los bichos se le complicó ahí. Exactamente, ¿verdad? El pensamiento animal tiene que ver con imágenes y no con conceptos, ¿verdad? Que son abstracciones, donde uno abstrae las características esenciales de los objetos, los define y en base a esas definiciones elabora juicios y luego a través de los juicios razonamiento. A fines del siglo XIX, el mundo quedó asombrado por la aparición de un caballo llamado Hans Clever. Era un caballo maravilloso. ¿Por qué? Porque podía resolver problemas matemáticos, podía decir la hora, identificar los días de la semana, deletrear, ¿no?
deletrear. Decir es un decir. Es un decir. Identificar los días de la semana. Deletrear palabras y frases. Eso lo hacía todo a través de golpeteos con el casco. Pero la gente concurría en masa a ver a Clever Hans, que había sido entrenado por un matemático, ¿verdad? Y desplegó una inteligencia que parecía asombrosa, ¿verdad? Un caballo que podía responder, por ejemplo, esta pregunta. Estoy pensando en un número, le decía el entrenador. Si le quito 9, me quedan 3. ¿De qué número se trata? Y el caballo respondía, ¿verdad? Mira. Podía responder. En 1904, Clever Hans, el caballo, ya era famoso en el mundo entero. Y el New York Times tituló El maravilloso caballo de Berlín. Solo le falta hablar. Esto motivó una gran sacudida en el mundo intelectual, ¿verdad? Y se empezó a investigar. Fueron científicos a chequear si realmente el caballo podía resolver estos problemas y podía dar respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Eso pasó en 1904. Y ahí los científicos descubren cuál era la trampa. En realidad el caballo daba esas respuestas, pero estaba entrenado para producir los resultados que su dueño quería ver. Había determinadas señales que el entrenador, este matemático, hacía inconscientemente y que eran señales que el caballo captaba y actuaba en consecuencia, ¿no? O sea que había un condicionamiento entre las conductas del entrenador y las respuestas del caballo. Eso llevó a la gente a la decepción, porque en realidad el caballo no era tan inteligente, sino que estaba respondiendo a los estímulos del entrenador, ¿no? O y ahí quizás se sí lo creyó. era. ¿Eh? O quizás era más inteligente de lo pensado. No, pero esa inteligencia maravillosa que este matemático había tratado de vender en el mundo, porque se hacían espectáculos además, ¿no? O sea, había una movida, Sí. era Me imagino que sí. un objeto que atraía a las masas, ¿no? Y atrajo a los científicos y a los académicos. Entonces, no fue simplemente un entrenamiento, ¿no? Sino que todo eso movió intereses económicos, intereses culturales, científicos. Se armó un gran revuelo en torno a ese hecho. A tener en cuenta esto para cuando avancemos sobre la inteligencia artificial, que como nosotros sabemos hoy está tan en boga, ¿no? Ahora bien, ¿qué plantea? Y ahora voy a la autora de este libro, en el cual me estoy basando, ¿verdad? Que se llama Kate Crawford, y su libro se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios, del Fondo de Cultura Económica de Argentina, editado en Buenos Aires en el 2002. ¿Qué dice esta autora? Dice que hay una serie de mitos sobre la inteligencia artificial. El primer mito es el de la analogía. Según este mito, los sistemas no humanos, sean caballos o computadoras, son análogos a la mente humana. Eso, dice ella, es un mito. Quien crea que se puede crear desde cero inteligencia en una máquina o en un animal y que esa inteligencia va a ser análoga a la del ser humano, se equivoca. Te interrumpo un momento. Hace muchos años se decía en la medicina que la computadora, que cómo trabaja el cerebro humano. Trabaja de una manera increíble, pero nunca como una computadora. Porque la computadora tiene el dato o no lo tiene.
Exactamente. El cerebro no lo tiene y a la media hora se acuerda. Bien. Lo rascó por algún lado porque lo tenía acumulado en un lugar que no era consciente que lo tenía. Exactamente. Viste que a vos te pasa a decir, ¿cómo se llama fulano? No sé. Y no me acuerdo, no no me acuerdo, y no lo sé, a la vejez me es peor, pero bueno, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Y de repente estás hablando con una y comiendo una pizza y no sé qué hizo la pizza que te acordás del nombre. Entonces no es 100%, es de una manera diferente, mucho más más exquisita, Sí, mucho más exquisita la mente humana. O uno dice, ya me voy a acordar. Ya No me voy a acuerdo acordar. ahora, pero me voy a acordar. Y se acuerda. Sí, sí, Y a veces en el momento menos pensado. Exactamente. O sea, que el primer mito es que los sistemas no humanos, y estamos hablando de las computadoras y de la inteligencia artificial, sean análogos a la mente humana. No son análogos a la mente humana. ¿Mm? Segundo mito. Pensar que la inteligencia artificial, que la inteligencia es algo que actúa de forma independiente, autónoma, como algo natural y separado de las condiciones sociales, económicas, históricas. Pensar que es como una entelequia, como algo inmutable la inteligencia. No, la inteligencia humana, la razón humana, está vinculada a la historia, a la sociedad, a la ideología. A la ideología dominante. Exactamente. Entonces, todo eso da determinados productos, digamos, determinada producción racional que hay que ubicarla en un tiempo y en una sociedad y en un marco ideológico. Segundo mito. No es algo inmutable la inteligencia. Está condicionada histórica, social e ideológicamente. Y hay un tercer mito. El mito de la tecnología verde. Claro. El mito de que la inteligencia artificial es algo que no causa ningún tipo de trastornos al medio ambiente, que, digamos, es algo etéreo. Por ejemplo, uno dice, bueno, ahora tengo la nube, este archivo lo llevo a la nube, como algo que está por ahí, y la nube es una metáfora, porque en realidad es un pedazo de memoria de una computadora que está ubicada en determinado lugar, ¿verdad? Entonces, acá hay una imagen que se busca establecer, ¿verdad?, de que la inteligencia artificial es algo, digamos, limpio, puro. Y sin embargo, dice Kate Crawford, y es muy interesante esto, los minerales, y usted ha hablado de eso, son la columna vertebral de la inteligencia artificial. Claro. Pero su alma sigue siendo la energía eléctrica. Porque si usted desenchufa la computadora, ¿verdad?, la más sofisticada del mundo, al diablo con la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial requiere de grandes cantidades de energía, ¿verdad? Se requieren, dice Kate Crawford, cantidades de energía colosales para hacer funcionar la infraestructura computacional de los servicios de Amazon o de Microsoft. Acá iba a instalarse Google, ¿no? Bueno, ¿qué requería la instalación de Google? Muy bien, Leo Pereira. Grandes cantidades de agua. ¿Para qué se usaba el agua? Muy bien, Leo. Para enfriar las computadoras. O sea que esta digamos, inteligencia artificial, esta cuestión de la
de la era digital, de la computación, tiene como columna vertebral, vuelvo a repetir este concepto, los minerales, y como alma, sin la cual no existe, la energía eléctrica. Y también produce, igual que una fábrica de galletitas o una refinería de petróleo, también produce una huella de carbono, ¿verdad? Porque tenemos grandes maquinarias, grandes complejos, que también contaminan. No es gratis la cosa, ¿no? Pero creo que, a ver si estás de acuerdo, el gran salto que ha dado las últimas progresos en computación, que todavía creo que la computación cuántica está en pañales, Sí. que bien yo no sé más que el título, lo reconozco, que son máquinas, las nuevas, las últimas, que aprenden, que fuera la primera definición que vos dabas de inteligencia. Son máquinas que aprenden por sí mismas. Y eso es un salto en calidad. Aprenden por sí mismas. Sí. No precisas alimentarla con datos. Ellos toman los datos de la realidad. Así lo entiendo yo. Sí, pero Yo soy alguien un neófito de eso. está bien, pero alguien les provee los datos. O sea que sin una No, si sin no, una- no aprendería. pero sin una masa crítica de información, no más, o sea, por algo, leíamos hoy en el Diplo, ¿no? Pero ya, crea, por ejemplo, si vos le decís, haceme un tango parecido a la comparsita, pero solo con violines, a la media hora está hecho. Está bien, pero hay ¿Y cómo datos hizo? previos, ¿no? Hay datos previos. Una de las razones. Pero sí, pero si vos a un hombre lo pones en Sí, está el bien. medio de la selva y no lo vinculás con nadie, termina en Tarzán, Sí. y con la monachita, pero no, tenés que darle también. Durante lo más importante de los datos que recibe un hombre son los primeros 5 años. Sí, pero vida. fíjese lo que leí hoy en el Diplo. Decía, Estados Unidos está adelante que China en el Ajá. tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las computadoras de Estados Unidos Hablan en procesan mucha mayor cantidad de información en inglés, porque hay muchísima más información en inglés que en mandarín. Entonces, como tienen muchísima más información disponible, van adelante. inglés. Sí, Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la base de la cual parten, ¿no? tal cual. Y unas además se vinculan con otras, ¿no? Y interactúan también esos grandes complejos de inteligencia artificial, ¿no? Le voy a pedir a Carolina que lea un pasaje de Craig Crawford, que a usted le va a interesar mucho, porque es bien cuestionadora de esa visión ideal de la inteligencia artificial. Porque ella dice que la inteligencia artificial tiene una corporeidad. Sostengo que la inteligencia artificial no es artificial ni inteligente. Más bien existe de forma corpórea, como algo material, hecho de recursos naturales, combustible, mano de obra, infraestructura, logística, historias y clasificaciones. De hecho, la inteligencia artificial, como la conocemos, depende por completo de un conjunto mucho más vasto de estructuras políticas y sociales. Y debido al capital que se necesita para construir inteligencia artificial a gran escala y a las maneras de ver que se optimiza, los sistemas de inteligencia artificial son, al fin y al cabo, diseñados para servir a intereses dominantes ya existentes. En ese sentido, la inteligencia artificial es un certificado de poder. ¿Qué le parece? Y
Bueno, yo tenía una visión más política de la cosa, en el sentido de que a mí me da la sensación de que la Guerra Fría, la clásica, la que conocimos, vivimos y soportamos después de la Segunda Guerra Mundial, era más natural. ¿En qué sentido? En que era absolutamente lógico que había un mundo socialista y un mundo capitalista. Ujú. En el mundo socialista el proletariado estaba en el poder y en el mundo capitalista la gran burguesía internacional estaba en el poder, con dos cabezas visibles que eran Rusia o La Unión Soviética. y Estados Unidos Exacto. y sus secuaces. Pero ahora, después del 89, cuando cae la Unión Soviética y después todos los países socialistas también, o casi todos, 89 muro de Berlín, acuérdese. 89 muro de Berlín, 91 la Unión Soviética. apareció una frase en Estados Unidos que decía, esa que trae el artículo, se acabó la Guerra Fría. Y al final decía, o casi. Ajá. Entonces, nunca se acabó la Guerra Fría. Se fue adaptando a distintas circunstancias. Entonces, políticamente, en los primeros 5, 6, 7 años del 90, con Yeltsin en la Unión Soviética, en la Rusia, parecía que era absolutamente imposible que seguir con la Guerra Fría cuando la propia Rusia pedía para entrar en la OTAN y firmaba preacuerdos y sin embargo, siempre vestido con una forma de plantear las cosas y de decir que era la defensa de la democracia, de la libertad, contra el despotismo, hasta que no aparecieron las revoluciones de colores, que la primera fue en el 2000 y después en el 2003, Ucrania creo en el 2004-2005, Rusia se fue dando cuenta que la estaban cocinando. Entonces, desde ese momento para adelante se está tratando de llevar adelante la Guerra Fría, la nueva Guerra Fría. Hay todo un intento, me parece, de Estados Unidos y de Estados Unidos fundamentalmente, de la OTAN en general, de un esfuerzo por recrear la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque es un negocio redondo para el capitalismo, la Guerra Fría. Y en ese negocio redondo está metida la inteligencia artificial. Sí, claro. Carolina, ¿cuáles son las vías de comunicación? ¿Cómo no? A través de WhatsApp 098-190-384. También a través de la línea fija 2903-0302 o 2903-0304. También a través de Twitter, @marxianos_T. Bueno, yo quiero saludar a algunos oyentes. Voy a empezar por el norte, en Paysandú, a Víctor Garaventa y a Carlos Penón, que nos siguen desde allá. Y aquí en la capital, Roberto Hormida, que nos sigue también. Y a Lilian del Paso Molino. Bueno, nos sumamos a los saludos para ellos. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si hacemos la pausa? Me parece bárbaro. Estamos justo en la mitad. Estimados oyentes, volvemos a el tema de hoy, la Guerra Fría 2.0. En la primera parte estuvimos hablando de la inteligencia artificial y estuvimos además vinculando a la inteligencia artificial a esta Guerra Fría 2.0 que tiene que ver, decíamos nosotros, con el dominio económico en el mundo y que involucra a dos grandes potencias, Estados Unidos de Norteamérica y China.
¿verdad? Y al finalizar la primera parte, usted, Vanina, hacía una serie de consideraciones acerca de qué había pasado con la Guerra Fría luego de la caída de la Unión Soviética. ¿Se anima a repasar eso brevemente para Sí. aquellos que se sumaron más tarde? Aparecía esa frase que decía: la Guerra Fría terminó o casi. Y yo decía que no terminó nunca, porque no hubo interés en terminarla de parte del imperialismo y del capitalismo. ¿Por qué? Porque no es un buen negocio para ellos. Y entro en contradicción con algunos que piensan que durante la Guerra Fría tradicional, aquella de los 60, cuando la Unión Soviética levanta la idea de la coexistencia pacífica, había sido, y lo siguen pensando así, como una traición al movimiento obrero mundial, en tanto era un entente entre el capitalismo y el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Eso fue en la época de Brezhnev o fue anterior? No, fue en la época de Nikita Khrushchev. En el Congreso, no me acuerdo, el 20 y algo, 21, seguramente. Porque En la década del 60. Década del 60. Y todos los partidos comunistas del mundo llevaron por esa cosa. Era tratar de imponerle la paz al capitalismo. En los no alineados, por ejemplo, también tratar de imponerle la paz. Yo no sé si ahora no habría que reflotar los no alineados, pero el desafío ahora sería que fueran realmente no alineados, porque aquellos no alineados no eran muy desalineados. Estaba Cuba, estaba gente que Argelia, ¿no? estaba el Tito, que no era prosoviético, pero era comunista. Claro. Y comunismo rosado, como decía mi padre, porque no era rojo, era rosado. Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito. Croata. Y Croata. Croata. Sí. Croata, totalmente. Entonces, aquella formulación de Fukuyama del fin de la historia no le era funcional, ¿no? Eso de que la historia se había... 10 años o 20 años después ni Fukuyama se lo creyó, pidió disculpas. Claro. Porque la historia siguió caminando por distintos... Y después vino alguna otra formulación, ¿no? Y empezaron a hablar de guerra de las civilizaciones, otro teórico del sistema. Ahora, leyendo el artículo ese de referencia que nosotros teníamos en el Diplo, la guerra 2.0, es increíble lo que es vertiginoso, es la trama de cosas que se van vertiendo rumbo a generar las condiciones para instalar la Guerra Fría. La Guerra Fría 2.0, para diferenciarlo de la otra y actualizarlo en este siglo XXI, por eso le pusieron 2.0, creo yo. Entonces son distintas empresas en donde hay un concubinato creciente, una relación carnal, como decían aquella de Menem con Estados Unidos, ¿te acordás? Que decían había una relación carnal de Argentina con Estados Unidos, porque era tanto la relación que era más que una relación normal. Sí, de hecho Menem mandó tropas a Irak, ¿no? Sí. Y hay distintos momentos que son de apogeo. Porque el primer gran momento es la llegada de Trump, porque ellos plantean que contra el idealismo que representó la globalización había que volver a los objetivos estratégicos clásicos de Estados Unidos, y Trump fue el primero que dijo American First, primero América. O sea que se habían dejado deslumbrar seducir, por la globalización. Globalizar y somos todos buenos, intercambiamos, pero la globalización no es eso. No. Es una globalización imperialista la que tenemos en curso. Y fue el momento que se creó el Consejo Nacional de Seguridad de Inteligencia Artificial, en inglés NSCAI. Ahí aparece Google, aparece el CEO de Google, conduciendo y coordinando la relación entre el Pentágono, el gobierno, el Estado y Silicon Valley. Y haciendo propaganda que no está dirigida a los gobiernos, está dirigida a la gente, para que la gente crea
que Estados Unidos está perdiendo esa guerra. Y que, ¿quién nos va a salvar de un ciberataque tipo 11 de septiembre? ¿Habrá un ciberataque tipo 11 de septiembre? ¿Y después? Entonces tenemos que ganar la guerra del 2.0. Y la ganamos en la nube también. En la nube apareció un Frontier Fund, un fondo, ¿sí?, que tenía como generar empleos, industrias, liberar el corazón de Estados Unidos, pero que era cómo hacer para que la nube y en la nube funcione para el ejército yanqui. Ese era el objetivo real. Hay una cosa interesante que lo plantea el libro, que es: esto no se arregla en el garaje. ¿Por qué? Tiene que ver el garaje con la inteligencia artificial. Porque hay un mito eso capitalista. A este... Una de las empresas que se empezó, las empresas esas que empiezan con dos genios que se juntan en un garaje y empiezan a hacer cosas y se transforman en millonarios y cambian la humanidad. Steve Jobs Y sí, pero antes Hewlett Packard, por ejemplo. Ajá. Hewlett Packard era Hewlett Packard. Se juntaron, empezaron a hacer herramientas en un coso y salió. Billy Gates también hay Sí, una leyenda que dice. Es toda una leyenda en ese sentido. Pero no es así. Pero acá dice, esto no se arregla en un garaje. Acá se necesita inversión, enorme inversión. Todo lo invertido es poco. Claro. Porque ellos invierten también. Y son 1.000 millones, 1.300 millones los chinos invirtiendo. Entonces, le pasó una cosa curiosa y ellos aprendieron. La NASA se inició en el 58. ¿Por qué en el 58? Porque hasta el 58 ¿qué había? Nada. La aviación por un lado, la marina por el otro, el ejército por el otro, la General Electric, y todos hacían cosas rumbo a la conquista del espacio. Y miraron para arriba y había 3 Sputnik, ya 4 Sputnik dando vuelta. Uh-huh. Y dijeron, no. Entonces tenemos una agencia nacional que coordina todo. Ahora ya hay una agencia internacional de coordinación de inteligencia artificial en Estados Unidos. Y el GPT que hicieron ahora, ¿cómo es que se llama? GPT. El chat GPT es brillante, es superior al chino. El chino hizo otro, Ernie Bot, que no sé, y fracasó. Inclusive, para mostrarse como un adelanto, las empresas chinas que lo hicieron un simulacro en donde las respuestas ya estaban programadas. Entonces no le salió bien y los propios chinos empezaron a llamar y a reírse de ese invento. Entonces, pero esto se trata de ocultar, diciendo que China en determinadas cosas y realmente China está peleando en determinadas cosas. Exactamente. De la inteligencia artificial y de la tecnología en general. Sí. Ese desafío es importante. Y yo creo que una de las piezas angulares ahí fue la aparición de tal Smith. Mirá qué nombre, qué apellido, ¿no? Cualquier yankee se llama Smith. Que también es de Google. Que está en todos lados. Está en todos lados. Ese aparece en todos lados. Dos cosas se me ocurren señalar. Smith Future, o sea, Smith Futuro, una empresa que se dedica a generar fondos para empresas nuevas que están agregando tecnología y están desarrollándose. Y entre las empresas, le paga al gobierno norteamericano el sueldo de empleados públicos que lo construyen, que son los que lo vigilan a ellos. Entonces, ¿cómo puede ser que una empresa privada, pero si la empresa privada en Estados Unidos se declara que no tiene fines de lucro, sin fines de lucro, puede hacerlo? Puede hacerlo. Entonces, es increíble, pero es así. El capitalismo es así. Y la frutilla de la torta es la llegada de Kissinger. Con Smith. Smith trae a Kissinger. Exactamente, lo mete en el baile. Mire lo que dice Kate Crawford sobre la inteligencia artificial. Dice ella que el término inteligencia artificial puede crear malestar en la comunidad informática, que
a nivel de la bibliografía técnica, se habla de aprendizaje automático. Pero es lo mismo, ¿no? Son dos formas de referirse a lo mismo. Inteligencia artificial o aprendizaje automático. Máquinas que aprenden. Y dice Kate Crawford, para los propósitos de este libro, uso el término inteligencia artificial para hablar sobre esa enorme formación industrial que incluye política, mano de obra, cultura y capital. Lo que usted decía, esto no se hace en un garaje, no lo hacen dos en un garaje, dos genios, ¿no? Es un complejo industrial que incluye grandes capitales, grandes que inversiones. invierten, exactamente, además de mano de obra, ¿verdad? Y además de respaldos políticos, ¿no? Como decía usted, Trump en determinado momento dice, bueno, sí, vamos a avanzar nosotros y a olvidarnos de este asunto de la globalización, porque acá tenemos que marcar la cancha, tenemos que ser la vanguardia en estos temas, ¿no? Entonces, hay un anclaje del tema de la inteligencia artificial con el poder político, con los grandes capitales, con el poder militar, ¿verdad? Hay un maridaje ahí que lo vuelven algo muy potente, ¿no? Porque muchas de los avances en lo que tiene que ver con digamos, mecanismos de seguridad, como puede ser el reconocimiento de personas, todo eso tiene una aplicación directa en el tema de la seguridad, ¿verdad? En los organismos policiales o militares, ¿verdad?, que se ocupan de la seguridad. Pero te saco del tema de inteligencia artificial, pero los chinos, con el WeChat, que es el chat que tiene todo, ¿no? Con ese WeChat, vos te casás por WeChat o pagás un restaurante o cualquier cosa haces con el WeChat. Con ese WeChat y con determinada tecnología, le vigilaron a los uigures, creo que son el nombre, allá en el norte occidental, digamos el noroeste de China. Son 10-12 millones de personas que son en otro idioma, un idioma túrquico, y son islámicos, y que hay ideas de separación. Y entonces le metieron 1 millón de chinos, de origen chino, y es capaz de detectar a los sospechosos. Y los sospechosos son llevados a escuelas especiales para que no se radicalicen. Tiene un vuelo a Gulag. Y todo eso a través de ese chat. Ah, sí. Pero es lo de ahora, hace años que está esto de los uigures. Uh-huh. Es brutal. Se consolida la coordinación de la inteligencia artificial en el 2022. El Pentágono en persona llama a Google, a Microsoft, Oracle y Amazon. Son las 4 y le da $9.000 millones. El Pentágono. Cayendo de vuelta el mito de que en el capitalismo neoliberal que estamos viviendo, cada vez el Estado sirve para poco. Claro. No hay que ni pelearse con el Estado, porque el Estado es culpable de ser tan pequeño y tan chiquito que no es capaz de dominar a las grandes empresas que son multinacionales. Esto lo repite el capitalismo y también la socialdemocracia. Y esto demuestra que no. Esto muestra que hay una interdependencia muy grande. Se precisan mutuamente, como siempre fue así, entre el gran capital y las grandes empresas. Que en aquel momento era la industria militar, se llamaba, y era fabricando cañones, fabricando desde revólveres hasta aviones supersónicos. Pero ahora viene la inteligencia artificial. Que dijo este muchacho de 99 años, Kissinger. Ajá. 99 años. 99 años. No cumplió 100 todavía. Henry Kissinger, 99. Está muy entusiasmado con la inteligencia artificial. Hizo un manifiesto, dijo que era lo más notable que había ocurrido, porque
cambio de época. Un cambio de época, tan importante como las ideas aquellas De que las introdujo luces. el siglo de las luces, en donde la humanidad optó por la razón contra la religión. Optó por la razón en lugar de la religión. No sé si Kissinger es ateo, pero dijo esto así, dándole una enorme trascendencia a esto. El articulista sostiene que la mayor parte de esto que están afirmando es para la gente, para convencer a la gente, que es brutal la inteligencia artificial, que nosotros vamos perdiendo la inteligencia artificial, aunque van ganando, y que por lo tanto se necesita inversión. No inversión de riesgo, porque por allá había una empresa, Incutel, que era un fondo de riesgo de la CIA. La CIA invertía en empresas, fomentando empresas, la CIA, pero que corría el riesgo de no estar embricada con el resto. Entonces había que encontrar la forma de que fuera fondos oficiales que llegaban directamente a Silicon Valley. Ujú. Estamos por ver situaciones. Sí. Cuando yo hablaba del mito de la tecnología verde, decía esta autora, voy a repetir el nombre, Kate Crawford, y el libro se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial. Lo recomiendo. Dice, todo esto es parte de una muy trabajada imagen pública que busca vender la idea de una industria tecnológica sustentable sin emisiones de carbono. O sea que hay, lo que usted decía, para el gran público se vende una imagen de la inteligencia artificial que la presenta como algo sustentable, sin emisiones de carbono, verde, digamos, amigable, ¿no? Pero cómo hay todo un elaborado trabajo de marketing, ¿no?, en la venta de la inteligencia artificial. Usted sabe que en Amazon, que es una de las grandes empresas que tiene que ver con, entre otras cosas, con la logística, ¿no?, venta, logística, trabajan robots y trabajan personas, ¿no? Porque los robots pueden hacer una parte del trabajo, pero el trabajo final, digamos, cuando se prepara, ¿no?, la gente compra cosas en Amazon, pero cuando se hace el paquete final lo hace un ser humano, ¿no? Bueno, en Amazon no hay sindicatos, están prohibidos los sindicatos. Los trabajadores tienen un régimen de super explotación, son, digamos, muy apremiados, muy exigidos en su rendimiento, ¿no? Eso pasa en Amazon. Y la patronal argumenta... una ironía. Si fuera solo en Amazon no sería nada. En muchos otros lados también. Bueno, y ahora voy a una cita que me gustaría que Carolina leyera, porque tiene que ver con una idea que, bueno, un viejo pensador del siglo XIX planteó acerca de cuál es la situación de los trabajadores en el marco del capitalismo, ¿no? Pero esto no tiene que ver con el siglo XIX, sino que tiene que ver con el presente, y con la inteligencia artificial. Vamos a leer allí, Carolina. Definir el tiempo es una estrategia establecida para centralizar el poder. Desde las puntillosas modulaciones del tiempo dentro de las fábricas hasta las grandes modulaciones de las redes de computación planetaria. Los sistemas de inteligencia artificial han permitido una mayor explotación de la mano de obra distribuida a lo largo del mundo para aprovecharse de las topologías económicas desiguales. Al mismo tiempo, el sector tecnológico está creando para sí mismo un terreno
de tiempo global tranquilo para fortalecer y acelerar sus objetivos comerciales. Controlar el tiempo, ya sea a través de los relojes de las iglesias, los trenes o los centros de datos, siempre ha tenido la función de controlar el orden político. Pero esta batalla por el control nunca ha sido tranquila y es un conflicto de largo alcance. Bien. O sea que desde el poder, desde, en este caso, las empresas vinculadas a la tecnología, se trata de controlar política a través del tiempo, es un mecanismo de control político. Pero dice ahí que ese control no ha sido pacífico, y que ha tenido incidentes, porque claro, del otro lado, del lado de los trabajadores, han habido a lo largo de la historia, y los hay aún hoy, aún en estas empresas de tecnología de punta, han habido resistencias y han habido, una presión en el sentido opuesto, para no someterse a ese control y a esa explotación extrema a la cual se lleva en estos nuevos sistemas de trabajo. La Guerra Fría 2.0, ¿no? Qué paradoja, digamos, ¿no? Porque durante buena parte de nuestra, por lo menos en mi caso, de mi vida, la Guerra Fría era como digamos, como un componente cotidiano y algo que nos dejaba en la zozobra. Pero parece que no salimos de la zozobra, porque ahora cambiaron los actores, pero la guerra, el concepto, digamos, se mantiene, ¿no? Es un momento muy especial porque también hay una guerra caliente. Rusia-OTAN. Entonces se complica la cosa, se complejiza la cosa. No es puramente Guerra Fría lo que está pasando. Y en la guerra que yo nunca trato de no llamar de Ucrania y Rusia, porque creo que es OTAN-Rusia, no es Ucrania, no tiene objetivo. Hay uno de los adversarios no tiene deseo ninguno de que termine la OTAN. Y para que no termine no tiene que ganar ninguno de los dos. Porque si gana uno de los dos termina. Ganar no puede ser que desaparezca Ucrania o que desaparezca Rusia, puede ser que se retire Rusia o que Ucrania queda sin el Donbass, sin el Crimea, sin nada, y se tiene que ir y no entra la OTAN. Ese sería el otro desenlace. El otro desenlace. Pero la paz no la busca nadie en este momento. Los chinos y Brasil son los que públicamente dijeron que querían paz. ¿Por qué? Por esto mismo, porque la guerra fría les sirve en pila, la guerra caliente les sirve mucho más, sobre todo si ellos no gastan vidas, porque el lío se le armó en Vietnam porque miles de soldados jóvenes norteamericanos volvían adentro de los féretros, claro, de los ataúd. Claro. Pero ahora la privatizaron, todos privatizaron la guerra, todos no, creo que China no. Pero los Wagner en Rusia, ¿no? Los Wagner son privados, son voluntarios, son Pero llegan a formar como un ejército privado de apoyo, digamos. Un ejército privado que es el encargado de cosas. Está tercerizada la guerra. Está tercerizada, sí, hace años. Estados Unidos en el Medio Oriente, cuando la invasión de Irak. ¿Y quién va a sacar la cara por un voluntario? ¿Cómo se llama? Por un mercenario. Un mercenario le pagaban, seguramente muy buenos sueldos, de repente se lo depositaban en una cuenta en Suiza o a la familia, y bueno, y te morías, ¿qué va a hacer? Entonces, todo esto yo no sé hacia dónde va, porque es muy difícil darse cuenta de dónde va.
es muy difícil darse cuenta de lo que está pasando en la historia cuando uno lo está viviendo en ese momento. Hay miles de anécdotas. Está aquel español que un mayo de 1810 en Buenos Aires escribió: hoy está lloviendo y los revoltosos están en la plaza. Y los revoltosos era la Revolución de Mayo, y no se dio cuenta que era la Revolución de Mayo, pero era muy difícil darse cuenta que era la Revolución de Mayo. Y la otra tendencia es a pensar que todo lo que nos está pasando a nosotros es trascendente y súper trascendente, y que somos el ombligo de la historia del mundo. Decía ¿cómo se llama? El escritor alemán marxista que vivió toda la vida en Inglaterra, que en este momento no me puedo acordar, muy conocido, decía que dentro de unos siglos, cuando miren el siglo XX, de lo único que van a consignar como importante es que el mundo salió del campo y se volvió a la ciudad. Y todo eso que pasó en el 20, no, eso no pasó nada, en definitiva. Pero claro, y decís, no puede ser, de repente es así. ¿Qué te acordás vos del siglo IV? Nada, yo qué sé. Y si me apurás, digo, sí, nació el cristianismo y San Agustín y cosas así. Te acordás de cosas muy grandes, la humanidad se acuerda de cosas muy grandes, pero el detalle no. Y este detalle que estamos yendo, pero los detalles son muy importantes en la historia concreta de nuestros días. Entonces, ¿por dónde vamos a arrancar esto? ¿Por dónde va a arrancar? ¿Por dónde va a disparar el topo de la historia? Decía Marx. No sé por dónde va a disparar. Pero hay que tener las orejas muy abiertas, cosas, y la vista muy para ver por dónde dispara. Aparentemente, yo me atrevo a decir que en la guerra de Rusia con la OTAN está perdiendo el capitalismo. Porque aunque sea todo esto que estamos diciendo de la tecnología y todo eso, es un terrible freno al desarrollo de la fuerza productiva, la guerra y la Guerra Fría. No lo voy a ver yo, seguramente, que tengo 80, pero alguien lo va a ver. Y alguien lo va a tener que protagonizar y meterse. Bueno, un saludo para Carlos, que hoy estaba con toda para venir y se le complicó a último momento. Se atrasó, pero el martes que viene lo traemos de los pelos. Bueno, yo en particular también saludar a Carlos, que lo esperamos para el próximo programa, y también a María del Carmen, que se comunicó a un oyente, dice: brillante programa, y ya tengo el libro. Supongo que se refiere al libro de Kate Atlas de la Inteligencia Crawford. Artificial. Que lo lea. Dice que lo tiene digital. Muchas gracias por el esfuerzo. Saludos, María del Carmen. Bueno, muy amable, María del Carmen. Muy bien. Será Nos hasta el vemos próximo martes. El próximo El martes que martes.